la Iglesia Católica Romana nos llevó a creer en Dios y, y vino bien. Y después la Iglesia Evangélica nos hizo tener un encuentro con nuestro Redentor Jesucristo y amar su palabra y vino bien. Eh, y, y todo es un proceso que Dios permite en nuestra vida para traernos hasta aquí. Yo siempre uso la referencia, creo que de Mardoqueo en el libro de Esther, a la reina Esther. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Al reino. Entonces, ¿quién sabe? Y sí sabía, y sí sabía, no era, se estaba haciendo el gil Mardoqueo, pero sí sabía que cada uno de nosotros para esta hora llegó hasta este lugar, habiendo pasado por las cosas que pasamos, aún en el mundo, aún en las diferentes religiones o denominaciones por las que hemos andado, Dios tenía un propósito para esta hora, como a la reina Esther, ¿vieron? Cuando estaba en el reino. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Le dijo a Mardoqueo. Y la verdad es que Dios nos dice cada día, yo me lo digo cada día eso, todo lo que hemos pasado, sufrimientos, contradicciones, engaños, desilusiones, frustraciones, fracasos, todo Dios lo ha permitido para traernos hasta esta hora. Hoy es el día, hoy es el tiempo que Dios ha designado para nuestra vida, para que cumplamos su propósito. Así que no renegamos de nada de lo que hemos pasado, sino que de todo hemos aprendido. El Señor ha usado todo lo anterior para formar nuestro carácter y para traernos hasta este tiempo, hasta esta hora, porque hasta esta hora hemos llegado para ser de bendición. Entonces ese es el tema de hoy, que lo hemos titulado Ahora es el día de salvación. La cita bíblica que vamos a usar para hablar de esto es 2 Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Veo ahí a uno con una Biblia que es una biblioteca, ¿eh? Mira el tamaño de esa Biblia, mira. ¡Qué grande, Gerardo! Mira. Oh, grande. No, sí, acá... No se anda con chiquitas. No se andan con chiquitas, ¿eh? Bueno, no grande. Una bendición, un regalo, una bendición de una hermana de acá de la iglesia. Qué bueno. A ver si encontrás 2 Corintios 6, 1 y 2. A ver cómo suena en esa Biblia. En esa Biblia tiene que sonar bien afinadito. A ver cómo suena. 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Bien, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recebáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí a la hora del tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué bueno, qué buena esa palabra que menciona varias veces, ¿no? Salvación, que la menciona, por lo menos lo escuché 2 veces. A no ser que esa Biblia tan especial te lo reproduzca 2 veces, pero no, dice 2 veces, dice, y en día de salvación te he socorrido, ¿cierto? Y después dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y de ahí saqué el título que le puse a esta reflexión que vamos a hacer juntos. Bien, gracias Victoria por recordarnos si pusimos para grabar o no pusimos para grabar. Si nos hemos puesto para grabar, déjame que lo chequemos el tema del sonido. Que verifique, porque la otra vez había puesto para grabar, pero me había olvidado de prender el micrófono. Sí. Ahora está grabando y está prendido el micrófono. Gracias, Victoria. La salvación. Hoy vamos a hablar de salvación, porque el título dice, ahora es el día de salvación. Entonces vamos a hablar de salvación. Es un tema controvertido, porque hay algo en lo que yo siempre he reflexionado y vengo hablando con mi hijo Horacito, Horacio Junior, como quieran ustedes,
o el duplicado, porque el verdadero soy yo. Hemos hablado algunas veces cómo la gracia de Dios, porque ahí decía, ¿no? Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, miren chicos, cada vez que vayamos estudiando la Biblia, y más la Biblia, y más la Biblia, más nos va a sorprender la gracia de Dios. Es la cosa más maravillosa que ha llegado a nuestra vida, la gracia de Dios. ¿Y cómo llegamos nosotros? ¿Cómo llegamos nosotros siendo que ustedes ya saben que el pacto que hizo Dios con su congregación lo hizo al pie del monte Sinaí con un pueblo, del cual nosotros no tenemos nada que ver? Eso es paradójico, es para pensarlo, ¿eh? Dios hizo su pacto y su congregación, la primera vez que se menciona la palabra congregación es en el libro de Éxodo, después de la salida de Egipto, hizo un pacto con su congregación, un pacto de bodas, como hemos estudiado oportunamente, y ya vamos a estudiar más profundamente el nivel teológico de eso, hizo un pacto de bodas con su congregación, a quien llamó mi hijo. Cuando le dijo a Moisés, anda a decirle al faraón, deja salir a mi hijo. Entonces se nos queman los libretos, chicos. Se nos queman los libretos, porque el Hijo de Dios es Israel. El pacto de boda que Dios hizo, lo hizo con Israel. Su congregación es Israel, su pueblo es Israel. ¿Y nosotros de qué jugamos acá? Es para pensarlo un rato, y algunos de nosotros que lo hemos estudiado teológicamente a la luz de la Sagrada Escritura, es duro el asunto. ¿Cómo es que un Corneli o dos Cornelis que aquí presentes, que tienen sangre italiana, bueno, el Horacito como es medio morochito de tener alguna sangre aborigen por ahí dando vuelta, pero de Molle no la vimos ni en figurita, ¿vieron? Entonces, ¿qué hacemos nosotros adentro del pacto? Bueno, es muy importante esto, porque si no, quedaríamos condenados, quedaríamos afuera. Y realmente somos incluidos, porque Dios hizo una obra maravillosa que está en Romanos 11:25. Con esto traté de despertarles el interés en saber cómo es que nosotros somos alcanzados. Romanos 11:25. Romanos 11:25, bueno, el que lo encuentre que lo lea, pero ya lo vemos ahí uno entusiasmado con la Biblia esa. Bueno, vamos Gerardo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Qué bueno, qué buen texto. Ese texto, miren, es maravilloso, chicos. Es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque ese texto nos permitió entrar a nosotros en la congregación de Dios y en todos sus pactos. ¿Vieron? Dicen, no, pero todos los pactos están abolidos, decía algún ministro religioso caído del catre, trasnochado. Los pactos de Dios están abolidos. No hay ni un solo pacto de Dios que esté abolido. Ni uno solo. Acuérdense que todavía sigue saliendo el arco iris después que llueve. Y eso es parte del pacto de Dios con Noé. Es la señal del pacto con Noé. Y sigue saliendo el arco iris después que llueve. Así que ni un solo pacto de Dios ha sido abolido hasta el día de hoy. Entonces, realmente, la preocupación nuestra sería si el pacto de Dios fue con el pueblo de Israel y nosotros que andábamos en la idolatría, andamos por ahí lejos en nuestras propias concupiscencias y en nuestras propias religiones, en los principios inventados por las denominaciones que nos llevan a más supersticiones que a la palabra de Dios. A hacer tal cosa para que Dios te bendiga, y el Señor te quiere sanar, y el Señor te quiere prosperar, y el Señor, qué sé yo, y todas las supersticiones que nos habían metido en la cabeza, en lugar de hacernos volver a la palabra de Dios donde están escritos sus pactos. Pero por otro lado, era una contradicción grande, y esta Freddy me la va a entender, porque cantábamos la canción de Marcos Witt, Dios de pactos. Dios de pactos. Entonces en la iglesia cantábamos
la canción Dios de Pacto, que es hermosa aparte, la letra es muy profunda, teológicamente muy profunda. Y después subía el pastor al púlpito y decía, todos los pactos están abolidos porque la Torá fue abolida y ahora Jesucristo fue abolido. ¿Y qué cantamos recién? ¿Entienden? ¿Qué cantamos recién? Cantamos Dios de Pacto y ahora resulta que los pactos están abolidos. Realmente venimos de una ensalada, la verdad venimos de una ensalada y bueno, y con estos miércoles estamos intentando pasar las cosas en limpio. Por ahí nos lleva un año para poner en limpio ese desorden que hemos recibido. Probablemente nos lleve un año de estudio, de estar juntos, pero por eso estamos convirtiéndolo en una verdadera comunidad de fe, una verdadera iglesia del aire. En realidad yo le llamo comunidad de fe, pero ustedes saben que es una iglesia del aire. Ya empezamos con la primera canción, a alabar, nos dirigió Freddy en una oración en el Espíritu. Vamos a ir funcionando como iglesia porque tenemos mucho tiempo por delante para estar juntos y para aprender a funcionar. Y esperamos que en algún momento se termine el asunto y bueno, y después se peleen ustedes a ver a qué casa nos invitan a comer el asado cuando vayamos para allá. Pero lo concreto es que bien los distraje a propósito, porque yo los distraigo para hacerles olvidar. Es pedagogía pura, ¿ves? Se olvidaron de lo que leímos recién. Entonces ahora lo estoy obligando a leer de vuelta el Romanos 11:25. ¿Vieron? Entonces ahora ya no se van a olvidar porque van a decir, ¿cómo? Recién me olvidé, ¿qué salame? Ahora lo voy a leer de vuelta y no me voy a olvidar. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, y ahí entramos nosotros, la plenitud de los gentiles. Entonces, de alguna manera, tenemos que dar gracias a Dios que Israel está endurecido. Pero no está endurecido porque quisieron, sino porque dice que le ha acontecido endurecimiento que Dios ha permitido. No creen en el Mesías, no creen en el Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está dando tiempo a nosotros para que entremos. Eso dice ahí. Dios nos está dando tiempo a nosotros para que entremos en sus pactos. Principalmente en el pacto sinaítico, el pacto de bodas, que vino a renovar nuestro Señor Jesucristo en su preciosa sangre. Por eso dijo esta, la sangre, es mi sangre del nuevo pacto, de la renovación de ese pacto de bodas, y Él se constituye en el esposo de la esposa que es la congregación. Todo ustedes le van a ir encontrando la explicación correcta a medida que vayamos estudiando. Pero lo concreto es que acá la Biblia nos está diciendo, ustedes no sean arrogantes, muchachos, porque ustedes estaban afuera con las dos patas afuera, no estaban con una pata dentro y una afuera. Ustedes, muchachos, estaban con las dos patas afuera. Y Dios hizo que le aconteciera a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué es en parte? Porque se endurecieron en relación con el Mesías, pero no en relación con la Torá. Eso es en parte. Israel está endurecida con relación a aceptar al Mesías. Al reconocimiento de Yahshua. Pero reconoce la Torá, del pacto. ¿Y nosotros cómo estamos? Exactamente al revés. Estamos habiendo recibido al Mesías en nuestro corazón, a Jesucristo, y endurecido con relación a la Torá. Esa es la pared divisoria de los dos pueblos. Cuando ustedes lean en la Biblia que Dios va a hacer caer la pared divisoria y de los dos pueblos va a ser uno, es justamente cuando Israel acepte al Mesías y nosotros seamos capaces de volver a su pacto, a su palabra, a su Torá. Entonces ahí se cae la pared intermedia. Pero eso es para más adelante teológicamente, porque no los quiero volver locos de entrada. Pobrecitos de ustedes y pobrecitos de mí que me pongo a explicar estas cosas. Pero lo que quiero que sepan es que dice la Biblia que no seamos arrogantes. Porque el cristiano se hizo arrogante cuando inventó la teología del reemplazo. Y dijo, Dios rechazó a Israel y nos reemplazó por la iglesia. Los reemplazó por la iglesia. Eso es la teología del reemplazo. Entonces nos hicimos arrogantes, ¿ves? Dios desechó, se divorció de su esposa con la que hizo un pacto de boda en el Sinaí. O sea, ya lo hicimos a Dios divorciarse de su esposa. Y peor todavía, dice, y los reemplazó por nosotros que somos la iglesia. Y ahora somos la esposa. Y resulta que Israel era el pueblo escogido
que siempre temió a Dios, y nosotros éramos el pueblo pagano que andábamos atrás de las vírgenes, de los ídolos y qué sé yo, cuánta, la nueva era y cuánta religión andaba por ahí, y Dios, estábamos prostituidos en cuanto a la religión, a la adoración. Entonces Dios desechó a su esposa, rompió el pacto, se divorció para adoptarnos a nosotros, que éramos una prostituta, prostituida detrás de los ídolos. ¿No se dan cuenta que eso teológicamente es una ofensa a Dios, decir semejante, es blasfemia contra Dios decir semejante barbaridad? Entonces, por eso dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque nosotros somos parte de un plan perfecto de Dios, donde a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el hasta que haya entrado, el hasta que, en castellano, en buen castellano, que ustedes lo manejan bien, allí en Buenos Aires, hasta que quiere decir que tiene un vencimiento. ¿Hasta qué quiere decir que tiene un vencimiento? Un plazo. O sea que los gentiles, para entrar en el Evangelio, en el reino de Dios, tenemos un vencimiento. Y el corazón de Israel está endurecido hasta que los gentiles, ¿qué gentiles? La plenitud de los gentiles, todos los que van a entrar, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y tiene un vencimiento. Y yo tengo terror de eso, porque un día se va a cerrar la puerta para los gentiles y Dios se va a volver a ocupar de su pueblo. Y los que hayamos entrado vamos a ser parte de su pueblo. Más los judíos que acepten al Mesías, que vean al Mesías y acepten a Jesucristo, va a ser la otra parte del pueblo, y de los dos va a derribar la pared intermedia y va a ser su congregación. ¿Y qué va a pasar con los gentiles que les haya sucedido como en el arca de Noé? Se venció el tiempo y se quedaron afuera. Por eso yo les decía, esta Romanos 11:25, una escritura muy profunda, muy delicada de entender. Israel está endurecido, no acepta al Mesías hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que los gentiles tenemos un vencimiento. Por eso, ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo de predicar el Evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo. Estamos urgidos. ¿Cómo era la predicación esa que preparaste vos una vez? El amor de Cristo nos constriñe. Estamos constreñidos. El amor de Cristo nos constriñe. Nos deja sin salida. Porque hay un vencimiento para los gentiles. Entonces este es el tiempo de predicar el Evangelio a los gentiles, porque todavía la puerta está abierta para los gentiles hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y nosotros estamos constreñidos, estamos impulsados, estamos obligados de alguna manera por el Señor a predicar el Evangelio a todos nuestros amigos, nuestros conocidos, y principalmente, si amamos a nuestros familiares, principalmente a nuestros familiares. Porque hay un vencimiento para los gentiles. Tenemos la puerta abierta, no tenemos que ser arrogantes, decimos Dios se divorció de su esposa para casarse con nosotros. No, hermano, abrió la puerta para que entremos en sus pactos, en su congregación, en su pueblo escogido. Y no se olviden que Jesús dijo, no quiso sanar a la hija de una mujer Sirofenicia, y le dijo, no es lícito sacarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. La mujer le contestó, aún los perrillos comen del pan, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús la miró a la mujer sirofenicia y le dijo, no he visto en Israel tanta fe. Y le sanó la hija, pero él le había contestado algo antes. Y se lo estoy diciendo profundamente. Les dijo antes, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su pueblo, el pueblo de Jesucristo, sigue siendo Israel. O somos injertados en este tiempo donde la puerta está abierta, en los pactos de Dios, porque en un momento la plenitud de los gentiles se va a completar, se va a cerrar esa puerta y Dios va a trabajar sobre los israelitas para que muchos o algunos o un remanente crea en Jesucristo para formar realmente la esposa con la que Jesucristo se ha casado. Es profundo esto, chicos. Vale la pena que después miren la grabación de vuelta, porque esto les va a hacer cosquillas en la panza. Yo lo sé.
Yo he sido pastor pentecostal toda mi vida, les aviso. No es que yo nací siendo un doctor de la Torá, de la Biblia, de la religión. Sí, ahora sí lo soy, pero no nací así. Yo fui pastor pentecostal toda mi vida. Entonces yo sé qué predicaba yo. Sé cuántas cosas parciales predicaba y cuántas cosas que las predicaba como yo las había entendido, como me habían enseñado, pero que no eran correctas. No hay teología del reemplazo. Estamos urgidos, constreñidos a predicar el Evangelio para que nuestra familia sea salva, nuestros vecinos sean salvos, nuestros clientes en la oficina de seguros sean salvos. Y de eso hablaba es testigo, porque yo he predicado mucho ahí en Vicente López. Yo era asesor de la Cámara Empresaria de Vicente López, que está en la avenida Maipú. Iba todos los jueves a atender a los asociados a la Cámara Empresaria de Vicente López. Instalaban una oficina ahí y venían los empresarios. Y me sorprendí cuando empecé a predicar el Evangelio a los empresarios, porque había una crisis como la que suele haber en la Argentina, y los empresarios venían desesperados, no puedo pagar esto y estoy al borde de la quiebra. Y yo les decía, es tiempo de rendir la vida a Jesucristo, recibir a Jesucristo en su corazón. Y los empresarios se ponían a llorar y yo decía, el Espíritu Santo está obrando. Bueno, estamos viviendo ese tiempo, tiempo de que entre la plenitud de los gentiles y nosotros seremos esos instrumentos para llevarle la luz del Evangelio de Jesucristo a los gentiles, para que sean salvos. El tema es, hoy es tiempo de salvación. No, después léanlo en el apunte que les voy a poner en la página, porque la palabra salvación viene de varios orígenes. En el griego del Nuevo Testamento por lo menos 2 orígenes, y en el hebreo, que sería el idioma que a nosotros nos interesa para interpretar, viene de un origen. En griego, ahí yo le hago un desmembramiento de la palabra, pero finalmente sería la palabra sozo. Acuérdense, sozo. S-O-Z-O. S-O-Z-O, sozo. Que se traduce 110 veces en el Nuevo Testamento como salvación. Pero en realidad la palabra griega, que se traduce 110 veces como salvación, significa más que salvación, o significa salvación en su sentido más profundo, que es sanidad, salvación y liberación. Vamos, salvación, la palabra sozo significa salvación, sanidad y liberación. Entonces ahí los pentecostales nos ponemos contentos porque decimos, la sanidad está incluida en la salvación. Sí, es correcto, por lo menos una pegamos, ¿vieron? La sanidad de nuestro cuerpo está incluida ahí, en la salvación. La liberación de la sanidad interior, la liberación de ataduras almáticas y todo lo demás está incluido. Sí, también, ahí los pentecostales seguimos contentos. Pero vieron que la palabra que se traduce como salvación significa 3 cosas. Que es la palabra sozo del griego. Significa salvación, sanidad y liberación. Algún día les voy a enseñar un poco más de esto. Pero ahora seguimos todavía con clases introductorias para que por ahí los que vienen de un trasfondo evangélico, como puede ser Hernán y Victoria, o Marisa y Freddy, puedan reprogramar esas cosas que nos han enseñado mal. Entonces, fíjense la amplitud de la palabra salvación. Y nosotros estamos pensando, salvación sí para ir al cielo. No, salvación es para hoy estar sano, tanto física como mental como espiritualmente. Entonces hay un proceso de sanidad interior, hay un proceso de dejar que la palabra nos limpie, nos transforme, nos haga la imagen de Jesucristo. Entonces es sozo. La segunda palabra que vamos a usar es la palabra Yeshua, en definitiva. Yeshua, Yeshua quiere decir salvación, Yesha, liberación, Yasha, etc. Después ustedes lo leen a eso, pero vamos a tomar solamente la palabra Yeshua. Yeshua significa salvación. Ustedes después lean lo que hay más. Yo les dije al revés, yo les dije 2 palabras
en griego y una en hebreo. No, dos en hebreo y una... Bueno, también le vamos a dar otra en griego. Sotería. 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 A ver, hay una materia en los institutos bíblicos que es soteriología. Nosotros no la tenemos en nuestra facultad bíblica, pero la mayoría de las facultades bíblicas tienen soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces, sotería. Sotería significa liberación y salvación. Vamos a una palabra en hebreo que ya le dije, Yeshua, que es salvación, y otra puede ser Osana. Osana. Puede ser Hosaná, Hosaná, bien pronunciado, por ahí. Bueno, bien pronunciado ni siquiera yo la tengo en este momento, pero Osana. Osana, como lo hemos dicho siempre. Osana en las alturas, Osana al Rey que viene, Osana con H. ¿Vieron? Y Osana significa danos salvación o sálvanos. Danos salvación o sálvanos. En la liturgia hebrea hay un servicio en la fiesta de los tabernáculos todos los días de Osana, un servicio se llama Hoshana Rabbah, para ser concreto, que es orar por la salvación. Y el último día, cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, ¿visto? En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. Ahora van a empezar a entender qué es lo que pasaba cuando Jesús se ponía en pie y decía ciertas cosas en el templo. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, cuando los judíos estaban diciendo, Señor, sálvanos, 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 y se estaban tirando con agua del estanque de Siloé, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que todavía no había sido derramado. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, los que vienen de un trasfondo evangélico se acuerdan, los que no, que están recién convertidos, no se acuerdan de lo que nunca se les enseñó, pero ese es el asunto para que entiendan que Osana también significa sálvanos. Muy bien. Introducción es eso, como voy del tiempo, mal con el tiempo. Bien. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Vamos el que la tenga, vamos rápido, vamos que necesitamos redimir el tiempo antes de las 11 de la noche para terminar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Queridos hermanos de la comunidad de Fe del Aire, los nombres en la Biblia son muy importantes. Voy otra vez a decir esto, chicos. Los nombres en la Biblia son muy importantes. Yo les decía la otra vez que yo me llamo Horacio, acá en la Argentina, en Estados Unidos, en Rusia, y en chino mandarín me llamo Horacio. Por supuesto que cuando vivíamos en Estados Unidos me decían Horatio, 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 y yo decía, ¿what? Por misericordia. Pero si ustedes veían mi ID o mi licencia de conducir yankee, en mi licencia de conducir decía Horacio Corneli, punto. El nombre mío nunca puede ser cambiado porque yo me llamo así. Los nombres no tienen traducción. Pero cuando me lo decían en inglés, yo decía, sí, está bien, pobre yankee, ¿qué le voy a hacer? No le voy a dar bolilla porque me hablaban en inglés. No, no hay problema. Nosotros debemos empezar a entender eso, que los nombres en la Biblia tienen mucha importancia, por eso Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham se llamaba Abraham. Y Dios le metió una H y una A. Abraham, padre de multitudes. Le cambió el nombre porque cambió el significado del nombre. Sara se llamaba de una manera y Dios le cambió el nombre. Jabes significa dolor y Dios hizo de Jabes un ilustre. Porque el nombre tiene mucha importancia. Y si ustedes estudian en la Biblia, todas las veces que Dios le cambió el nombre a alguien, a Jacob le puso Israel, el que pelea con Dios y vence. Entonces, ¿por qué Isaac se llamaba Isaac? Risa. Porque la mamá se rió cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada. ¿Entienden? ¿Por qué Jacob se llamaba Jacob?
porque era el que suplanta. Jacob significa el que suplanta. Usurpador. El usurpador de la primogenitura de Esaú. Y no le gustó el nombre a Dios, ¿eh? ¿Vieron? No le gustó el nombre a Dios. Dios se lo cambió, le puso Israel. Porque los nombres son muy importantes en las Escrituras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios revelado en las Escrituras? Y ahí tenemos un gran problema. Porque el nombre de Dios revelado en las Escrituras son 4 letras en hebreo. La Yod, la Hei, la Vav y la Hei. La que podemos decir la H, W, y la H, no, la H, la W, la Y y la H, en castellano. Algunos que hablan de un hebreo más moderno, como son los judíos actuales, medio rebeldes, dicen B corta, pero en aquella época no existía. Inclusive algunos que enseñan hebreo por las redes dicen, no, B corta no existía en esa época. Han estudiado poco, pero bueno. Entonces, ¿usted quiere saber cuál es el nombre de Dios? Yud-Heh Vav-Hei. ¿Cómo se pronuncia si no tiene vocales? No hay pronunciación. Pero Moisés la pronunciaba, sí. Y Jesús en el capítulo 17 de Juan dice, les he dado a conocer su nombre. O sea, Jesús también lo pronunciaba. Y en esa época se pronunciaba. Después se dejó de pronunciar por una cuestión con los romanos, de no blasfemar el nombre. Y hoy no sabemos cuál es la pronunciación con vocales. Entonces algunos lo han traducido como Jehová, otros lo han traducido como Yahweh, y otros lo han traducido como Yahvé, con B corta. Y la verdad, ¿quieren que les diga una cosa, chicos? No estamos seguros de ninguna de las 3 traducciones. Por eso, si queremos escribir el nombre de Dios con precisión, es Yud-Heh Vav-Hei, el nombre revelado. ¿Está? Entonces no tenemos la traducción ahí. ¿Y con Jesús qué pasa? Jesús es un nombre griego. ¿Ese es el nombre? Vamos a Estados Unidos y es Jesus. In the Jesus name, en el nombre de Jesucristo. Y así andan sacando demonios en Estados Unidos. In the Jesus name. Y el demonio sale. Porque el demonio hace como nosotros, como yo hacía en Estados Unidos cuando me decían Horatio. ¿Entiende el demonio? No es ningún gil. ¿Qué representa eso? Y yo he visto sacar demonio en el nombre de Jesús en Argentina y el demonio sale. Pero nosotros que estamos aprendiendo profundamente las cosas, debemos aprender qué significa el nombre, porque los nombres son importantes. Hay una Biblia que se llama Kadosh. Kadosh significa santa. Biblia Kadosh significa Santa Biblia, Kadosh en hebreo. Es una traducción. Una traducción. Y dice en Mateo 1.21, en Mateo 1.21 dice, ella dará a luz un hijo y se llamará, y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ustedes que están estudiando, anótense ese nombre, Biblia Kadosh. Kadosh se escribe con K y con SH al final. Biblia Kadosh. No es una Biblia para tenerla, nosotros vamos a tener siempre como Biblia principal la Reina Valera de 1960. En eso estamos todos de acuerdo. Pero como Biblias de estudio sirven. Y la Biblia de Kadosh sirve como Biblia de referencia, Biblia de estudio para ampliar los conceptos. Ahora, ¿por qué el ángel le puso tanta importancia al nombre de Jesús? Porque los nombres son importantes para Dios. Dice la Biblia que el día que nosotros lleguemos allí a la presencia del Señor, Él escribió nuestro nombre en una piedrecita y nos va a dar un nombre nuevo a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué nos va a dar un nombre nuevo? Porque para Él los nombres son importantes. O sea, Freddy no va a ser más Freddy. Horacio no va a ser más Horacio. Él solo sabe cuál va a ser nuestro nombre allá en el cielo. Qué impresionante eso, ¿no? Búsquenlo, googleenlo ahí en Apocalipsis. Nos va a cambiar el nombre, porque para Dios los nombres son importantes. Y el nombre de su Hijo es muy importante por lo que significa. Por lo que significa. Bien, de eso vamos a hablar ahora. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y entonces le da al nombre el significado de salvación. Es Shua. Shua es salvación. Y ya, si ustedes miran allí en sus salmos, van a ver cuántas veces está esa contractura
del nombre de Dios, Yah. No sé si se dieron cuenta en los Salmos cuántas veces está la contractura, la abreviación del nombre de Dios, una Y, una A y una H. ¿Vieron? En alguna Biblia está como J-A-H, Ja. La J no existía en esa época, les aviso. La J en hebreo es una palabra relativamente nueva. Entonces Yah, Y-A-H. Entonces, ¿qué significa el nombre de nuestro Redentor? Para que digamos hoy es el día de salvación. El nombre de nuestro Redentor significa Dios salva. Dios salva. Yah, Jehová, Yahweh, como usted lo estén acostumbrado a usarlo, o Yud Hei Vav Hei, Yah salva. Yah salva. Entonces, porque Él, y le dice el ángel clarito, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y da el nombre el significado de salvación, que es lo que quiere decir Yeshua en hebreo, puesto que el ángel mandó a José que le pusiese al niño Yahoshua, para hacerlo más completo en hebreo, Yahoshua, el nombre tiene su origen en el cielo. El ángel le dijo, ponele este nombre. Por lo tanto, el nombre tiene su origen en el cielo y no es un nombre inventado por el hombre, y teniendo en cuenta que le fue puesto siguiendo el mandato celestial, ningún hombre debería tener la autoridad para cambiarle el nombre al Salvador. Después lean un poco más profundamente esto, pero ya vemos. Algunos lo llaman Yeshua. Yeshua es una abreviación, pero que en realidad quiere decir salvación. Para que diga Yahweh salva o Dios salva es Yahshua. Si no sería salvación solamente, o salvador, o algo así. Lo concreto es que ustedes sepan de dónde viene nuestra salvación. Si usted ora a Jesús, ¿qué pasa? Él entiende. Si usted ora a Yeshua, porque le han enseñado así, ¿qué pasa? Él entiende. Si usted dice Yahshua, él entiende. Si dice Yahoshua, él entiende. Estamos hablando a la misma persona y de la misma persona. Pero si dice Jesucristo, Jesucristo está en la traducción de Yahshua HaMashiach, en hebreo. Yahshua, el Mesías. Jesucristo. Cristo, el Mesías ungido. Y él entiende. No hay drama con eso, chicos. No los estoy queriendo obligar a cambiar el lenguaje. Les estoy tratando de explicar que Jesucristo es Dios salvando a la gente. Dios salvándonos a nosotros que estábamos fuera del pacto, que éramos gentiles. Es Dios salvándonos a través de su Hijo. Y miren si tiene significado el nombre del Hijo. Porque el nombre del Hijo significa que Dios nos está redimiendo, nos está rescatando, nos está reconciliando con Él, nos está haciendo volver a la palabra a través del Hijo. Y esa es la importancia del nombre. No importa que a veces, viste, salí a la calle a evangelizar y decir, Yahushua, qué sé yo, y no vas a evangelizar ni a los perros de la otra cuadra porque van a decir, ¿qué le agarró? Se golpeó la cabeza cuando estaba saliendo de la casa. Mira que de qué está hablando. ¿Quién es Yahshua? Dios va a tener que decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Me entienden? Entonces no lo estoy diciendo, ahora cambiemos el lenguaje. No. Le estoy diciendo, crean, entiendan y sepan cuál es el nombre del Señor y por qué. Porque Dios nos salva a través del Hijo. Dios nos hace volver a casa a través del Hijo. Dios nos reconcilia consigo mismo a través del Hijo. Entonces, voy a saltear un poco por cuestión de tiempo y les voy a decir a quiénes quiere Dios salvar. Después lean, por favor, lean todo el apunte. Lean el apunte para poder revisar y entender. Usted dice, no, pero usted estudió y es doctor en teología. Sí, soy doctor en teología, pero eso no me da ninguna virtud, me da una obligación. Y la obligación es con ustedes de explicarle las cosas bien. No me da una chapa, ¿ves? Una chapa y no tengo acá atrás mío el diploma, ¿vieron? No lo tengo puesto en un cuadro, está enrollado quién sabe dónde. Algún día lo voy a poner en un cuadro, pero
es medio caro, ¿vieron? Está el cuadro, es caro los cuadros. Entonces lo tengo enrollado todavía como me lo dieron. Pero no es la chapa, no es la chapa. Más conocimiento te da Dios, más obligación tenés. Chicos, ahora que están metidos en este baile, Freddy, y no lo tengo a Pablo para agarrarlo de conejillo de India, te agarro vos, Freddy. Ahora que estás metido en este baile, más conocimiento, más obligación. Más conocimiento, más obligación. ¿Es así? Más revelación, más obligación. Entonces, ya sabemos qué significa el nombre del Señor. Significa Dios salva. Y sabemos a quiénes. Por eso el apóstol Pablo decía, yo fui enviado a los gentiles. ¿Por qué les parece que Pablo decía, yo fui enviado a los gentiles? Bueno, nosotros también. Nosotros también. Vos, Freddy, has sido enviado a los gentiles. Vos, Hernán, también. Vos, Gerardo, también. Cada uno de nosotros. Si estamos en el mundo de los gentiles. Entonces Pablo decía, fui enviado a los gentiles, bien, más laburo todavía. Porque a un judío le habla de Torah y más o menos la pesca. ¿Viste? Le habla del día de reposo y más o menos guarda el día de reposo. No sabe ni por qué, pero lo guarda, ¿viste? Pero a los gentiles es complicado. Es complicado. Le tenés que mostrar una virgencita, un crucifijo, algo, para que entienda algo. Entonces nos toca bailar con la más fea del baile, ¿eh? Pero más revelación, más obligación. Porque todavía está abierta la puerta para que entre la plenitud de los gentiles y nosotros somos instrumentos de llevar ese nombre que significa Dios salva, a través de su Hijo, a través de nuestro Redentor que pagó el precio para nuestra redención, para nuestra salvación. Dice en, quién sabe dónde. Salmo 34. Vamos a saltear esto y vamos a ir a Jesús. A ver. Lucas 4:16. Lucas 4:16 al 21. Esta vez le toca leer a la hada. Porque si no, todo lo que no habla en esta hora y media, después me lo habla a mí. Entonces vamos a decir, dejarla que hable acá un poco, porque si no, ¿viste? No sé, ya veo que a unos cuantos les pasa lo mismo, principalmente ese muchacho con los anteojos amarillos. Bueno, muy bien. Lucas 4, del 16 al 21. Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Qué interesante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y díganme, ¿dónde está? Que nos morimos y nos vamos al cielo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La salvación empieza hoy, chicos, a través de Jesucristo. Porque Jesucristo, nuestro Redentor, Yeshua, Jesucristo, Jesús, Jesus en inglés, el alemán no lo sé, es nuestro Redentor el que nos trae salvación. Y salvación es todo eso. Dios ungió a su Hijo y le puso su Espíritu sobre él y lo ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres. Yo no sé si hay pobres donde ustedes viven. Tal vez en Escobar no haya pobres, tal vez en San Isidro, Bulón, por esa zona no haya pobres, en Santa María de Punilla no haya pobres, en Cosquín tal vez no haya pobres. ¿O sí? No lo sé. Si los hay, tenemos el Evangelio para los pobres. Jesucristo es el Evangelio para los pobres, para dar buenas noticias a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
Hay gente con el corazón quebrado, gente triste, gente con el corazón herido, ahí donde viven ustedes. Bueno, este es el Evangelio. Esto es el soso, esta es la salvación, es la sanidad. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos hay en cada lugar? Y vista a los ciegos. ¿Cuántas personas no ven? Les predicas el Evangelio y no ven la salida, no encuentran la solución a este momento difícil que estamos viviendo. No encuentran la solución, no encuentran trabajo, no encuentran cómo correr atrás de la inflación, cómo correr al desabastecimiento que se está produciendo. Se está produciendo desabastecimiento y cada vez más. Y la gente no sabe qué hacer, para qué lado correr, no ve la salida. La salida es Cristo, la salida es nuestro Redentor. A poner libertad a los oprimidos, a predicar el año del favor de Dios. Hoy, dice, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Hoy se ha cumplido para nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de cada uno de ustedes? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Te sentís pobre? ¿Sentís que tu corazón está quebrantado? ¿Te han defraudado? Yo sé que los que vienen de la religión cristiana, evangélica, han sido defraudados. Yo lo sé. Muchas veces el corazón viene quebrantado. Muchos se cuestionan muchas cosas. No te cuestiones nada. Tómate de Jesucristo, del Hijo de Dios, cuyo nombre significa Dios salva. Dios salva. Y Él sana a los quebrantados de corazón. Pregona libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pone libertad a los oprimidos. Predica el año de la gracia, el año del favor de Dios. Olvidémonos, como decía el apóstol Pablo, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo adelante y prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás. Vamos hacia adelante, porque sos un escogido del Señor para ser salvo. Dios te ha escogido para ser salvo, pero te ha escogido para anunciar el Evangelio de Jesucristo, que no es un evangelio de las ofertas, no es un evangelio de la especulación, de da para que Dios te dé, no es un evangelio como nos habían enseñado del genio de la lámpara de Aladino, de que frotás la lámpara y aparece el Dios del universo a decirte, si mi amo, ¿qué quiere que te haga hoy? No, es dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, exponer en libertad a los oprimidos, a predicar este año, este tiempo, el año del favor de Yahweh nuestro Dios, el año de la gracia, donde sin mérito, donde sin merecerlo, recibimos la salvación, recibiendo aquel cuyo nombre es Yahshua, Dios salva. Y ahora la salvación de Dios está en mi corazón porque Jesucristo está en mi corazón. Y es el centro de mi vida. Y si lo pongo como centro de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, tengo la salvación en mi vida, tengo la salvación en mi hogar, tengo la salvación en mi trabajo. Tengo a Jesucristo. Dios salva a través de su Hijo. Teniendo en cuenta que Yahweh Dios solamente salva a aquellos que le invocan y le claman, siempre hay una decisión para hacer. Esto no es automático. Está la gracia de Dios, está el regalo. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Ahora me hicieron acordar. Cuando hablamos de los $100 en el libro. ¿Se acuerdan? Me lo olvidé acá y la hada no se avivó. Se quedó acá en el libro. Ya no estarían, les aseguro. Mira dónde está. Espero acordarme después de gastarlo, de ponérselo lejos de la hada, dime, en algún lado. Siempre hay una acción que hacer, ¿vieron? Siempre hay una acción que hacer. Tengo que tomar el libro porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan que lo aprendíamos de memoria el texto, no? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo tengo a Yahshua, mediante el cual Dios me salva, pero yo tengo que hacer algo, tengo que recibir el regalo, y más todavía,
invocar a Dios y clamar a Dios, y hay una decisión que tenemos que tomar nosotros y una acción que tenemos que hacer. Una decisión y una acción. Porque Joel 2.32, y no le hago buscar Joel a los que tienen la Biblia de papel, porque les va a costar un ratito encontrarlos, yo se los leo, dice, Olada se los lee, a ver. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias a Dios, ustedes y yo somos parte de ese remanente. Y aquellos que cuando no tengan endurecido de corazón, los judíos, y reciban a Jesucristo en su corazón, también habrá un remanente. Usted no se crea que todos los que dicen ser judíos y están circuncidados son salvos. Olvídese, hay un remanente que reciba a Jesucristo. Pero tampoco crea que todos los que se sientan en una iglesia evangélica todos los domingos y levantan las manos son salvos. También ahí hay un remanente. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, será salvo. Y seremos parte de ese remanente. Gloria a Dios. Y me gustó la canción y me gustó la oración que hiciste, Freddy, porque damos gloria a Dios, debemos dejarnos llevar por el Espíritu, porque tenemos que aprender a dar gloria a Dios por haber tenido misericordia de nosotros, porque hace un año, algunos de ustedes, quién sabe dónde estaba, tal vez siguiendo a un pastor, idolatrando a un pastor, idolatrando una religión. Otros estaban en el mundo directamente. Un año nada más atrás. Y Dios ha tenido misericordia y nos ha dado oportunidad de entrar junto con ese remanente de los gentiles, que entramos en su pacto a través de su ungido, del ungido de Dios, de Jesucristo. ¿Algún texto más me gustaría darle? Un salmo. Vamos a terminar con un salmo. Salmo 118, 20. Salmo 118, 20. Lo tienen ahí del 20 al 26. Vamos a leer, va a leer la Ada. 118 del 20 al 26. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Es fuerte, ¿no? Este es un salmo que te pone la piel de gallina, ¿eh? Estos 7 versículos. Salmo 118 del 20 al 20. A mí me pone la piel de gallina. Es fuerte. ¿Me lo ven a Jesucristo ahí? Yo lo veo. Yo lo veo ahí. Lo veo a Jesucristo casi en cada versículo. Incluso el 26. Ajá. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, que es Jesús. Si uno va a la Kadosh, la Kadosh dice, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Yahshua. Ajá. Te bendecimos desde la casa de Jehová. Tal cual. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Qué bueno como... ¿Se dan cuenta que sin el Antiguo Testamento nos perdemos conocer a Jesús? Todo el Antiguo Testamento habla de Él. El pacto de Dios fue en Él, el pacto de todo lo que Dios ha hecho desde la creación del mundo ha sido para su Hijo. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Hoy es el tiempo de salvación, hoy, en todos los aspectos, tu salud física, tu salud mental, tu salud espiritual, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu negocio, tu empresa, tu mañana, tu futuro.
tus vecinos, la vida eterna. Está todo incluido allí. Te alabaré porque me has sido y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Te está haciendo revelación la palabra? Cuando nosotros empezamos este ministerio en Buenos Aires, específicamente en Florida, donde vivíamos nosotros en 1996, nos decía la persona que nos instruía, el pastor Martín Huesenac, ¿te está haciendo revelación esto? ¿El Espíritu Santo te está revelando esto en tu corazón? Y me martillaba la cabeza a mí, que era un duro de cerviz, mal enseñado por la religión hace 26 años atrás. Y él me decía, ¿te está haciendo revelación esto? Porque si te es revelación, vas a entender que es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, hosana. Oh Jehová, hosana, te ruego, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Ven? La salvación completa. No hay nada que queda afuera de tu vida que esté fuera de la salvación de Dios. No hay nada que esté en tu vida que quede fuera de la salvación de Dios. Bendito el que viene, como decía Horacito recién, el que viene en el nombre de Jehová. Baruch Haba, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Y saben cuál es la casa de Jehová? ¿Saben cuál es la casa de Jehová? La casa de Jehová son esas 9 pantallas que estoy mirando en este momento allí. Ustedes son la casa de Jehová, la iglesia, el templo formado por piedras vivas. Ustedes son la casa de Jehová. Ya no es un templo formado por mano de hombres, porque Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Lo dijo Salomón en la dedicación del templo que él mismo había construido. Dios habita en su cuerpo, en la iglesia, en los redimidos, en la congregación, en la quejilá, en la eclesía. Dios habita donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Hijo, ahí habita el Padre. Ahí habita el Padre. Entonces, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde esta congregación del aire, esta comunidad de fe del aire, os bendecimos. Dios los bendiga. Vamos antes de cantar a las preguntas, los testimonios, y después vamos a cantar, porque Gerardo se conectó más tarde pues, pensando que iba a zafar de cantar, pero no va a zafar, y ese Pablo que anda por allá y Gaby, ya 20:46 la luz tiene que haber venido, se quiere salvar de cantar, bueno, Maru se quiere salvar de cantar, ya la vamos a hacer cantar la próxima, a ver, comentarios, preguntas, ya saben que voy a subir esto ni bien termine y que en la semana que viene vamos a empezar un tema que nos va a llevar 3 o 4 miércoles. No se pierdan ninguno, por favor, porque van a perder el hilo. Es un tema que empezamos el miércoles que viene y me va a llevar 3 o 4 miércoles y va a ser un resumen, una pasada en limpio de lo que hemos aprendido hasta acá. ¿Quién quiere hablar? Bueno, Horacio, hermoso la palabra, me gustó muchísimo la palabra de Lucas con respecto a la salvación, ¿no? En Lucas 4, cuando termina de predicar, en realidad de leer la escritura de Isaías ante la sinagoga, en el versículo 22, en el 21 dice que esta escritura se ha cumplido, y en el 22 dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y hay un detalle, porque si nosotros seguimos leyendo, Jesús de alguna manera pone de manifiesto
que se los habla a ellos, pero también se los habla a los gentiles, cuando hace la referencia a Elías, sobre la mujer viuda en Sidón, en la zona norte, ¿no? En Sarepta de Sidón, sí. Exactamente. Y después al final, de alguna manera, en el 27, dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino el sirio. Bien, hace una referencia a los gentiles. Y de ahí, en el 28, cambian de opinión. Es decir, en el 22 estaban llenos de gracias, los judíos, por esas palabras les recibían como llena de gracia, y en el 28 cambian totalmente de opinión y se llenaron de ira. Hay un poco la referencia, creo que de Hechos, que estuviste diciendo que se endureció el corazón de la casa, podríamos decir, de Judá, y el último es el más hermoso, el 30, del fragmento, ¿no? El 30 cuando dice, más él pasó por medio de ellos y se fue. O sea, pasó por medio del pueblo escogido y se fue de alguna manera a llamar a los gentiles. Y bueno, esa es un poco la tarea que tenemos nosotros también. Sí. Hacer ese llamado a aquellos que puedan entrar antes que el tiempo se cumpla. Todavía es más impresionante que lo que vos lo estás transmitiendo, porque no solamente pasó por el medio de los judíos, sino que pasó por el medio de los judíos religiosos. Estaban en la sinagoga. ¿Entienden? O sea, peor todavía, eran los judíos religiosos, practicantes del judaísmo, de la religión. Y estaban en la sinagoga. Y estaban en la sinagoga. Es impresionante entender eso. Eso es muy profundo, Gerardo, ¿no? Es muy profundo porque nos puede llegar a pasar a nosotros. Nos puede llegar a pasar a nosotros, que creyendo que estamos, porque vamos a la reunión y estamos atrás de un pastor que nos hace sentir que estamos bendecidos por él, y tal vez el Señor está pasando por el medio nuestro y yéndose a realmente el remanente, aquellos que vuelven a la palabra, que tienen la palabra y el Mesías. Acuérdense siempre de esto, la palabra y el Mesías, Jesucristo y la Torá. Algún día se lo voy a demostrar con un texto eso, pero muy buena reflexión. Quiero agregar algo a eso. Cuando salen de Egipto, los israelitas, salieron no solamente las 12 tribus, los hijos de Israel, los pertenecientes a las 12 tribus, salió, dice la Escritura, una multitud de gente que no eran israelitas, que habían conocido al Dios de Israel. Una multitud salió. Así que había todos los israelitas, más una multitud. Era como Yanquilandia ahora, vieron que es el imperio del mundo, entonces hay de todas las naciones ahí, tal vez Egipto en esa época, que era el imperio del mundo, habría gente de todas las naciones, y conocieron al Dios verdadero, único y verdadero, y cuando salieron los hebreos, vieron las plagas y todo lo demás, salieron con ellos. O sea que al pie del monte Sinaí llegaron miembros de las 12 tribus, más una multitud de gentiles. Es importante eso, porque Dios hizo un pacto con todos ellos, se casó con todos ellos, hizo una ketubá, un pacto de bodas con todos ellos. No solamente con los israelitas, sino con los gentiles que habían salido con ellos de la esclavitud. Eso es una sombra profética de lo que vino después y lo que está sucediendo todavía ahora. El pacto de Dios no solamente incluye a los israelitas, y mucho menos todavía a los judíos, porque los judíos son descendientes de una sola tribu, de Judá. Entonces, no solamente a las 12 tribus, sino también a los gentiles que quieran entrar en ese pacto. Por eso todavía está abierta la puerta a los gentiles hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Alguien más. Vamos, que algunos se están saliendo de la vaina y no quieren pasar vergüenza con la pregunta. Yo los conozco, ya los estoy conociendo. No quieren pasar vergüenza con la pregunta, pero no importa, acá estamos en un templo formado por piedras vivas. Qué hermoso que es. Qué hermoso que seamos hermanos, amigos, miembros de un cuerpo. A ver,
¿Quién habilita el micrófono? Vamos, Marisa, habilite. Bueno, a mí me impacta esto del tiempo, ¿no? Que estamos nosotros bajo esa gracia del Señor para poder predicar la palabra. Y eso me lleva a la reflexión en Eclesiastés cuando dice, para todo hay un tiempo, ¿no? Y yo no sabía que había un tiempo en esta parte. Bueno, lo estoy aprendiendo ahora, de que se puede llegar a cerrar esa puerta. Y nosotros no estamos a lo mejor no haciendo nada. Y eso es lo que me inquietó en este momento. De decir que hay un tiempo que esa puerta va a permanecer abierta y después si se cierra, ¿no? ¿Qué hicimos? O es mi pensamiento, que hice todo ese tiempo que a lo mejor sabía que lo tenía que hacer y a lo mejor no lo hice. O no tuve la valentía de hacerlo, o tuve vergüenza de hacerlo, o quizás no salí, aprendí para mí, ¿no? Eso es lo que pienso. Estoy reflexionando sobre el tiempo, porque uno sabe que el tiempo también pasa rápido en la vida terrenal, pero no sabemos los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor son distintos a los nuestros. Entonces, mientras estemos en este mundo, que somos, ¿no es cierto?, somos como pasajeros en este tiempo, debemos llevar la palabra de Dios y hacerla conocer la verdad, que es la palabra misma, ¿no? La Torá, la que nos enseña, la que nos instruye, y hacerla conocer. Hoy tuve una conversación con una hermana de una iglesia, de la que yo estaba anteriormente, y hablábamos sobre estas cosas, ¿no? Y yo le decía, es muy importante volver a la palabra. La palabra es la que nos va a direccionar, la palabra es la que nos abre y nos va a corregir. A veces esto de las instituciones, quizá hay cosas que no comparto, porque solamente están metidos hacia adentro, ¿no? Sin ver la necesidad que hablamos, ¿no es cierto? Jesús vino al pobre, a los cautivos, a los oprimidos, y no salimos a hacer eso, y de hablarles a esa gente. Entonces es hora de salir afuera, es hora de ese tiempo. Por eso dice, es el tiempo, es el momento. Qué bueno, qué bueno. Ahora es el día de salvación. Alguien más había amagado a prender el micrófono, porque yo vi el micrófono moviéndose, ahora ya lo vi otra vez moviéndose. Bueno, adelante. Sí, no, en realidad todo lo que están compartiendo los hermanos, que realmente es de una bendición enorme. Muchas veces mi experiencia de no hablar de Cristo a las personas tenía que ver con no tener una experiencia propia. No tenía vivencia en la Escritura. Y estaba leyendo justo ahí un salmo, el 116, en el versículo 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Wow. Creer, nos enseña esta oración, recibir. Recibir el testimonio de Jesucristo. Y recibir es tener, y tener es vivirlo. Y las personas, cuando nos empiezan a observar con detenimiento, al uno ir caminando, como dice la Escritura, con la Torá, que es la lámpara a nuestros pies, no solamente iluminamos nuestro andar, sino el de los demás, quizás muchas veces sin querer, y tenemos la apertura, el canal abierto para poder hablarles del Señor con una conciencia sin fingir. No estamos fingiendo, no tenemos un manto religioso sobre nuestros hombros, sentimos la palabra en nuestro interior porque la vivimos cada día, y eso es lo que a nosotros nos transformó como familia y a nuestros seres queridos. Ninguno puede hablar mal de nosotros, si lo hacen mintiendo, pero sí tenían mucho que decir antes, pero realmente eso nos hizo muy bien. Amén. Amén. Qué hermosa palabra y qué hermoso testimonio, ¿no? Qué hermoso testimonio.
¿Puedo decir algo? Sí. Y es Victoria. Sí, justo haber habilitado el micrófono, a decir algo muy parecido a eso. O sea, fueron años en que fui a la iglesia y si bien creía en Dios, siempre estaba involucrada en cosas que tenían que ver con actividades, pero nunca salía a predicar, nunca me metía en el tema evangelístico. Y siempre me costó hablar de Dios, porque era como que yo tenía que hablar algo que otro me había dicho que era la palabra de uno y llevarla a otro, pero no pasaba por mí. O sea, no había esto que explicó Hernán, una vivencia personal. Hoy cuando hablamos con las personas, hablamos verdad, la verdad nos respalda en lo que estamos diciendo, porque es algo que estamos viviendo. Entonces estoy convencida de que cuando le digo a la gente seguir las instrucciones de Dios, eso te cambia la vida porque nos la cambió a nosotros. Entonces yo era como media vergonzosa para hablar, pero ahora siento, lo dijo Marisa, el tiempo apremia y nos estamos dando cuenta que el tiempo apremia, que ya no hay más tiempo, que cuando vos te cruzás con una persona. El otro día vino un muchacho acá a la puerta que había pasado antes a vender unas cosas y vino y dijo: necesito dinero para que mi esposa vaya con mi hijo al Garrahan. Yo no sabía si era verdad o no, pero lo noté desesperado. Entonces salí, le alcancé una botellita de agua, etcétera, le di lo que me había pedido y me decía: me da mucha vergüenza pedir. Entonces le digo, si no querés volver a pedir, confía en Dios, cree en Dios, pero obedecele también. Y hay un libro de instrucciones y le empecé a explicar todo lo que veníamos. Me tomé un ratito ahí afuera y digo: ¿tenés una Biblia? No. Me fui adentro, agarré la Biblia de los chicos, les llevé para que se lleve y digo, no sé si es verdad o no, pero si era verdad, se fue con la palabra. Se fue con la palabra. Y dijo que iba a volver a hablar con mi marido. En ese momento le dije: volví a hablar con mi marido, que él te va a explicar cómo entenderlo. Y nada, y pasó. En otro momento yo nunca lo hubiera hecho de esa manera, pero yo estaba convencida de que él no iba a volver a pedir nunca más si confiaba en Dios. Amén. Porque Amén. nos pasó a nosotros. O sea, yo no pasé la necesidad de ir a pedir, pero pasé la necesidad de ir a pedir prestado porque no alcanzaba. O sea, que es lo mismo. No fui a la calle, pero fui a otras personas. Y sé que nunca más volví a pedir. Al contrario, tenemos para dar. Entonces, es verdad. Eso es lo que pasa cuando vivís la palabra, no cuando te das cuenta. Amén. Y a medias. Amén, amén. Gloria al nombre de Dios. Bueno, Freddy, el pueblo unido. Dice Dani que quiere decir algo. A ver, vamos, Dani. Hola. Tenés cerca ahí a la otra gente, a ver cómo. O seré yo, Dani, a ver. No, somos nosotros que estamos en un mismo ambiente. Bueno. Bueno, nada, iba a decir que es un poco lo de mamá y un poco lo de Marisa. Lo de mamá lo dice sobre la experiencia personal con Dios y realmente conocerlo. Yo me crié en iglesia y hasta los 16 años fuimos todos. Y es verdad esto, porque nunca había conocido realmente quién era Dios, qué era lo que quería, cuál era su temperamento, su forma de ser, o su forma de actuar, o su misericordia, o qué quería Él de mi vida. Era como que no lo sabía, por ende no podía hablar y no podía hablarle a otras personas ni explicar lo que yo hacía o por qué lo hacía. Y ahora hace 2 años que empezamos a estudiar todos juntos en familia, se transformó en algo mucho anal, algo tangible, algo que no solo es un sentir, sino que se ve, porque no solo se vio en el cambio del ambiente familiar, sino también en mi persona, pues yo cambié rotundamente, era muy distinta a la persona que era ahora, y eso hace que vos puedas hablarle a los demás y contarles algo porque es verdad. No es algo que te dijeron que tenías que creer, sino que es algo que lo viviste vos misma. Así que eso es hermoso y es una bendición enorme. Y como decía Marisa, es hermoso que Dios nos permita entrar en este tiempo en cual la puerta está abierta, pero también está bueno tener en mente que es un tiempo y es un cupo limitado, es un remanente. Y algo que veníamos hablando
en la para allá, en la porción del sábado, cuando nos reunimos acá en familia a estudiar la palabra, era que muchas veces nosotros leemos en la Biblia, como por ejemplo Jeremías, que advertía al pueblo de Judá que se arrepienta de la idolatría y que vuelva a Dios porque iban a ser conquistados y los iban a matar y los iban a llevar a otras tierras, y la gente no le prestaba atención, y uno leyéndolo dice, uy, ¿cómo no le prestaron atención? Como en el momento dice, ¿cómo no lo escucharon? Si iba a pasar esto. Y creo que es lo mismo que nos pasa ahora a nosotros. Es como que tenemos que redimir el tiempo, tenemos que dedicarle la mayor parte del tiempo posible. Es más o menos la reflexión que a mí me quedó del sábado, porque no hay tanto tiempo como parece. No solo porque Yeshua puede venir de un momento para otro, sino porque uno se puede morir de un momento para otro. Entonces ya está, vamos directamente a la segunda venida. Así que, nada, está bueno tener eso presente y poderse distraer con todas las cosas que hay en nuestro cotidiano, trabajo, familia, responsabilidades, etcétera. Así que nada, eso. Buenísimo. Muy bueno. Ay, es la vivencia te da una autoridad diferente. Totalmente. Qué lindo, Hermoso. qué lindas las palabras de cada uno. Ya más adelante se va a animar a Abigail también. Y vamos bien, ¿no? ¿Ustedes piensan que vamos bien? Bueno, entonces, sí, qué bueno. Vamos Freddy con esa canción que no le escuchamos la voz a Gerardo todavía. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, no sería nada. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo, a cambio de su amor, no fallaría. Pues su amor no se compra, ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Y ser hallado en Él.
Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno que ya vamos a estar entrenados cuando esperen que no me escuchan. ¿No? Bravo, para Dios nuestro aplauso, para Dios nuestra vida, para Dios nuestro ser. Qué lindo que cuando nos volvamos a encontrar el miércoles que viene ya estemos entrenados para que esos hermanos que no estuvieron hoy nos puedan seguir. Hoy fue el entrenamiento, así que le cedemos la palabra a Horacito para que diga las palabras finales y haga la oración de cierre. Bueno, gracias a todos. Muy lindo, Freddy, escucharte cantar de vuelta. Sí. Y sobre todo cuando es para Dios es más lindo. Como reflexión, antes de orar, rápido, tiro un par de palabras que ustedes tiraron. El tiempo se agota. En este tiempo es para nosotros y para los que nos rodean. Me acordaba del comentario de Vicky de la semana pasada, cuando habíamos estudiado el buen samaritano, ¿no? Y decía, ve y haz tú lo mismo. Viene perfecto con la continuidad de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo. Es eso, es exactamente eso. ¿Cuándo? Ahora, hoy es el día de salvación, decía Horacio Grande. Y Hernán decía, conciencia sin fingimiento. Y remataba Dani diciendo, experiencia personal. Y Marisa decía, me asombra, pero es el tiempo ahora. Y Gerardo decía, pasó entre medio de ellos y está con nosotros y es nuestro tiempo y nuestra oportunidad. Todo tiene la misma conexión porque estamos en el mismo espíritu. Y en el medio de nosotros, como vimos en la reunión 1, cuando hay 2 o 3 en su nombre, en medio de ellos está el mismo Señor, que es el que conecta todo lo que estamos aprendiendo con un propósito. Les agrego, soy una que está en Santiago 4:17. Todo este conocimiento, hermanos de la comunidad de fe del aire, es para aplicarlo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vos, pecado, jachuchum, jachuchum. No es, el pecado es desvío de la enseñanza del Señor, desvío de las instrucciones para dar en el blanco. El que sabe hacer lo bueno y todo lo que estamos aprendiendo es bueno y no lo hace, se desvía de esa dirección. Así que tenemos una gran oportunidad de seguir agregando conocimiento, pero sobre todo de seguir conociéndolo. Daniel hablaba del carácter, de su carácter, de cómo era Dios, que podía hablar, seguir conociéndolo para poder contarlo sin fingimiento, para poder contarlo con una relación vivida, como lo de mi esposa, como lo de mi papá. Así que, hermanos de la comunidad de fe, vamos a orar. Padre, te damos gracias por otro día más compartido con esta comunidad de fe del aire, Señor. Te doy gracias por la vida de Freddy, Señor, que hoy compartió, Señor, y nos llevó a cantar, Señor, a conectarnos contigo. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que constituyen, Señor, este cuerpo, Señor. Bendecía a Pablo, Señor, bendecía a Maricruz, bendecía a Gabriela, Señor, bendecía a los que no pudieron estar, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por estar. Muchas bendiciones para todos. Adrián, Cari, todos. Si tienen cosas para comentar y poner en el grupo de WhatsApp, algún texto, algo que edifique, por ahí están orando, leyendo la Biblia y les aparece un texto ahí y dicen, qué lindo compartir esto con el resto de la comunidad de fe, y ahí nomás lo suben en el grupo de WhatsApp y alguien va a ser edificado por eso. Entonces tengan la libertad de hacerlo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos. Bendiciones, buenas noches, gracias. Igual. Bendiciones. Chao, Abby, hermosa. Bendiciones. Nos vemos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.